Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a abordar el alto al fuego entre Israel y Hamás, la liberación de los rehenes, la guerra en Ucrania, la crisis de seguridad en Colombia. Vamos a hablar también sobre la toma de posesión de Donald Trump, sus medidas, las reacciones internacionales y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Festejos en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás. Hamás ha liberado a 3 mujeres israelíes que han estado retenidas en Gaza como rehenes. Todos los terroristas fueron liberados de la prisión de Ofer. Rusia ha atacado este sábado Kiev con una oleada de drones y misiles, dejando al menos 4 muertos en la capital. Donald Trump se convirtió el lunes en el presidente número 47 de Estados Unidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere que Estados Unidos siga siendo socio histórico de su país. Vladimir Putin felicitó el lunes a Donald Trump horas antes de su investidura. Miles de personas marcharon en las calles de Washington el sábado contra las políticas anunciadas por Donald Trump. Guerrilleros arremetieron desde el jueves contra la población civil en la región del Catatumbo. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel provocó júbilo tanto en este último como en Gaza, a pesar de que el mandatario israelí Benjamin Netanyahu advirtió que la paz era provisional y que se reservaban el derecho a retomar las hostilidades, mientras que el ministro de Exteriores israelí Gideon Saar adelantó que no habría paz si Hamás permanecía al frente de la franja. De cualquier forma, miles de desplazados palestinos comenzaron a regresar a sus ciudades. Entre la alegría por el fin temporal del conflicto, la esperanza de que la paz sea definitiva y la desesperación por encontrar una tierra arrasada, que en muchos lugares ya es inhabitable. El alto al fuego tiene 3 fases y como primer paso se procedería a la liberación de 33 rehenes, incluidos todas las mujeres, los niños y los mayores de 50 años que se encuentran en poder de Hamás, mientras que Israel excarcelaría a 50 prisioneros palestinos por cada soldado mujer capturada y otros 30 por cada rehén civil. A su vez, las tropas israelíes comenzarán a replegarse de la Franja de Gaza y se permitiría la entrada de ayuda humanitaria. La segunda fase incluiría la liberación del resto de los rehenes a cambio de un alto al fuego permanente y el retiro completo de las tropas, 2 condiciones que eran reclamadas por Hamás desde el principio de las negociaciones. Por último, se procedería a devolver todos los cadáveres que quedaron en el enclave y se daría comienzo a la reconstrucción, que sería supervisada por Egipto, Qatar y Naciones Unidas. Sin embargo, Israel advirtió que el paso de la primera a la segunda fase no era automático. Festejos en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, tras el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás, luego de más de 15 meses de guerra. La tregua comenzó casi 3 horas después de lo acordado, pero incluso antes de que entrase en vigor, miles de desplazados palestinos cargados con sus enseres se lanzaron a la carretera en el norte y en el sur de la franja para volver a sus hogares. El acuerdo fue negociado durante meses por los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos. De todas formas, el gobierno de Benjamin Netanyahu aclaró el sábado que se trata de un alto el fuego provisional y que Israel se reserva el derecho de reanudar la guerra. Y el domingo el canciller israelí advirtió que si Hamás permanece en el poder en Gaza, la inestabilidad regional podría perdurar. No hay futuro de paz, estabilidad y seguridad para ambos lados si Hamás se mantiene en el poder en la Franja de Gaza. Según el texto acordado, en la primera fase de la tregua de 42 días, 33 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023 serán devueltos a Israel. En el mismo periodo, 737 prisioneros palestinos serán liberados de las cárceles israelíes, según el Ministerio Israelí de Justicia. Durante esta primera fase de la tregua se negociarán las modalidades de la segunda, que debería permitir la liberación de los últimos rehenes. La tercera y última fase estará dedicada a la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio. Y el acuerdo entró en vigor con la liberación de las primeras 3 rehenes de 24, 28 y 31 años que fueron entregadas a la Cruz Roja en una plaza céntrica de la ciudad de Gaza
para posteriormente ser trasladadas a Israel para ser atendidas en un hospital de Tel Aviv. No obstante, el acuerdo estuvo a punto de descarrilar hasta último momento e incluso comenzó con retraso, después de que Hamás se tardara un poco más en dar la lista de las rehenes que serían liberadas. Israel decidiera retomar los bombardeos, matando a por lo menos 8 personas. Poco antes, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu había denunciado que la organización islamista le estaba queriendo imponer condiciones de último momento y ordenó uno de los bombardeos más intensos de los últimos días, matando a más de 70 palestinos, entre los que se encontraban 19 niños y 24 mujeres, lo que fue interpretado por algunos como un intento de forzar la continuación de las hostilidades. Netanyahu había prometido que rendiría cuentas por sus errores una vez que terminara la guerra, por lo que si la paz es definitiva, aumentaría la presión sobre él. Por otra parte, el alto al fuego permitió la entrada por el paso de Rafah de más de 100 camiones con ayuda humanitaria en las primeras horas, y se espera que la ayuda internacional que se pueda distribuir sea 10 veces mayor, lo que aliviaría enormemente una de las peores crisis humanitarias. A su vez, a pesar del claro desgaste tras 15 meses de enfrentamientos, Hamás consideró el acuerdo de alto al fuego como una victoria y mostró a sus combatientes armados en la zona de la liberación de las rehenes. Hamás ha liberado a 3 mujeres israelíes que han estado retenidas en Gaza como rehenes desde el 7 de octubre de 2023, cuando empezó el conflicto entre el grupo terrorista e Israel en Gaza. Las 3 mujeres fueron devueltas a la Cruz Roja en Gaza y posteriormente entregadas al ejército israelí. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel publicaron imágenes de personal militar instalando un lugar donde los rehenes recibirán tratamiento inicial antes de ir al hospital. Las 3 mujeres fueron liberadas a cambio de 90 prisioneros palestinos como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el domingo por la mañana. Miles de palestinos han comenzado a regresar a la franja, donde también está empezando a llegar la ayuda humanitaria. Unos 200 camiones han cruzado la frontera con Gaza por el cruce de Rafah desde Egipto para entregar suministros cruciales. Mientras tanto, un ataque aéreo israelí llevado a cabo 2 horas antes del alto el fuego habría matado al menos a 8 personas en la franja de Gaza. Al otro lado de la frontera, unos 95 camiones de ayuda humanitaria entraron por el paso fronterizo de Rafah antes de que se les permitiera la entrada en la franja de Gaza, según informaron los medios de comunicación locales de Egipto. Egipto, que tiene un acuerdo de paz con Israel y comparte frontera con Gaza, gobernada por Hamás, ha sido un mediador clave entre Israel y Hamás y un actor principal en las actuales negociaciones de alto el fuego. Pese a los casi 47.000 muertos palestinos que dejan los 15 meses de guerra, milicianos de Hamás, aclamados por la multitud, cantan victoria. Y unas horas más tarde, Israel procedió a la liberación de 90 prisioneros, calificándolos de terroristas, aunque 8 de ellos eran chicos de 17 años y había uno de 15, además de 69 mujeres. Algunas organizaciones denuncian que también son rehenes, señalando que los arrestos son al azar o por nimiedades y que permanecen encerrados sin cargos en su contra ni una fecha para su juicio y en condiciones paupérrimas. Una de las mujeres puestas en libertad se encontraba presa desde el 2021, otros 2 desde el 2022, 23 fueron arrestados en el 2023 y el resto el año pasado. A su vez, los 12 hombres habían sido condenados por delitos menores, como incitación al terrorismo, lo que podría ser ondear una bandera palestina en su territorio, o alteración del orden público, mientras que una de las mujeres había sido arrestada por publicar en Facebook un mensaje crítico con Israel. El servicio de prisiones israelí reunió a todos los presos en una cárcel de la Cisjordania ocupada, donde la Cruz Roja verificó sus identidades y realizó controles médicos. Israel los había metido en colectivos con las ventanas polarizadas por si los presos hacían gestos de victoria frente a las cámaras y había reprimido con gases lacrimógenos y bombas de estruendo a la gente que se había concentrado para esperarlos, así como a los periodistas que cubrían el evento, pero no pudieron evitar los festejos, en los que se pudieron ver varias banderas de Hamás y se cantaron consignas en honor a la resistencia islámica. Desde el comienzo del conflicto en Gaza, más de 14.000 palestinos fueron arrestados en Cisjordania.
En un comunicado emitido poco antes de la 1:30 de la madrugada del lunes, se informó textualmente: todos los terroristas fueron liberados de la prisión de Ofer y del centro de detención de Jerusalén. El ejército israelí ha cerrado las entradas al centro de Ramala. Ha intentado disuadir con gas a la prensa y a los cientos de palestinos que esperaban en torno a esos autobuses de la Cruz Roja, sin dejarlos avanzar en comitiva de celebración con banderas palestinas y varias también del grupo Hamás. Muchos intentan encontrar un rostro familiar en los de esas 90 personas liberadas. Impacientes, no esperan a que el autobús pare para subir a él. De poco han servido los cristales tintados, como planificó Israel para evitar que se viera el gesto de victoria que los presos liberados y sus familiares harían al reencontrarse. La felicidad es indescriptible, cuenta esta mujer por fin reunida con su hija. Estamos muy orgullosos. Khalida Harar, líder del Frente Popular para la Liberación por Palestina, ha sido recogida por su marido y sus amigos. Solo pide visitar la tumba de su hija. Se inicia así la primera de las 3 fases del frágil pacto que ofrece una pausa durante 6 semanas. Israel tendrá que liberar a casi 2.000 presos. Hamás entregará 30 rehenes más. Presos o rehenes de una guerra que deja al menos 46.700 personas muertas y en las que ninguna familia está convencida de que los suyos vayan a volver a casa. Y las consecuencias del alto al fuego para el mandatario israelí Benjamin Netanyahu se hicieron notar enseguida, ya que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, presentó su renuncia y retiró también a los ministros de su partido que integraban el Ejecutivo. El líder colono, que pedía que Israel volviera a tomar el control político de la franja y se levantaran asentamientos como los que tienen en Cisjordania, había criticado en duros términos el acuerdo, definiéndolo como una rendición al terrorismo que desperdiciaba la posibilidad de poner de rodillas a sus enemigos. A su vez, llamó al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también de extrema derecha, a seguir sus pasos y abandonar al gobierno, aunque aseguró que no forzaría la caída del ejecutivo de Netanyahu y que volvería a la coalición si Israel retomaba sus ofensivas. Su renuncia no le quitó la mayoría en el Parlamento al gobierno de Netanyahu, que sigue teniendo el apoyo de 62 de los 120 diputados, pero lo deja claramente debilitado y le da más poder a Smotrich, ya que ahora la continuidad del gobierno depende de él. Ben-Gvir había generado polémica previamente, afirmando que si hasta ahora no habían llegado a un acuerdo con Hamás, había sido gracias a él, que había utilizado su poder político para boicotear cualquier posibilidad de alto al fuego, y que ni siquiera tendrían que haber mandado una delegación para negociar en Qatar. Estados Unidos había evaluado sancionar a los 2 ministros extremistas, considerando que incitaban a la violencia de los colonos, debilitaban a la Autoridad Nacional Palestina, facilitaban la anexión de Cisjordania y desestabilizaban la región. La tregua en Gaza no es un alivio para Itamar Ben-Gvir. Todo lo contrario, y lo hace público con su dimisión como ministro de Seguridad del gobierno de Benjamin Netanyahu. תאושר ותצא לפועל, אנחנו חברי עוצמה יהודית נמסור מכתבי התפטרות לראש הממשלה, ועוצמה יהודית לא תהיה חלק מהממשלה ותפרוש ממנה. אם המלחמה בחמאס תחודש, וזה מה שאמרתי ממש לפני מספר רגעים לראש הממשלה. Junto con él, 2 ministros más y 6 diputados de su partido Poder Judío anunciaron que abandonarían la coalición gobernante minutos antes del inicio del cese al fuego en Gaza. Para nosotros, una palabra es una palabra. No aceptaremos un trato promiscuo. Mis amigos y yo en Otzma Yehudit presentamos nuestras cartas de renuncia al gobierno y a la coalición esta mañana. En la carta a Netanyahu, el exministro ultraderechista dijo que la tregua es un acuerdo de rendición al terrorismo. Desde el inicio de la guerra se opuso a cualquier acuerdo con Hamás. Debemos ganar esta guerra. Debemos ganarla y no acudir a conferencias en Doha o El Cairo, sino ganarlas, ponerlos de rodillas. Ese es el mensaje. Podemos derrotar a Hamás, ponerlo de rodillas. Sin embargo, dejó en claro que no intentará derrocar al gobierno y dijo que volvería si retoman los ataques. Pese a la salida de su partido de la coalición gobernante, Netanyahu mantiene mayoría en la Knesset con 62 de los 120 parlamentarios. Ben-Gvir, junto con el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, han presionado al gobierno para que continúe con la guerra.
De hecho, son partidarios de la reocupación, el reasentamiento de los israelíes en Gaza y la anexión de Cisjordania ocupada. Y las reacciones internacionales al acuerdo de alto al fuego continuaron. En Estados Unidos generó polémica, ya que Donald Trump intentó adjudicarse el logro, afirmando que todavía ni siquiera habían llegado a la Casa Blanca y ya habían tenido éxitos importantes, por lo que podían ilusionarse con lo que harían cuando tuviera a todo su equipo trabajando. Y poco después Joe Biden respondió que había sido su diplomacia la que nunca había cejado en los esfuerzos para acabar con el conflicto. Además, destacó que las armas se habían silenciado y celebró que ya estaban entrando cientos de camiones con ayuda humanitaria. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la liberación de los rehenes como una noticia maravillosa. El mandatario francés, Emmanuel Macron, se comunicó con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para darle el pésame por la cantidad de civiles muertos. Y las autoridades de la Unión Europea destacaron la importancia de la paz para la estabilidad regional. Por su parte, el Papa Francisco se ilusionó con la posibilidad de que la paz favoreciera la solución de los dos estados, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó el trabajo de los mediadores. Por su parte, Irán comunicó que el final de la guerra y la imposición de un alto al fuego sobre el régimen sionista eran una clara y enorme victoria para Palestina y una derrota todavía mayor para los sionistas. Asimismo aseguró que su resistencia se mantenía viva, fuerte y brillante, a pesar de que tanto Hamás en Gaza como Hezbollah en el Líbano se vieron seriamente debilitados, y terminó diciendo que los libros de historia escribirían que alguna vez hubo una marabunta que había matado a miles de niños y mujeres. El mundo mira hacia la Franja de Gaza. Líderes mundiales reaccionaron a la entrada en vigor del alto el fuego en el enclave palestino. En una corta locución, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que se habían silenciado las armas en el enclave palestino y que la región de Medio Oriente había sido profundamente transformada. Ahora, la región ha sido transformada fundamentalmente. El dirigente de larga data de Hamás, Sinwar, está muerto. Los patrocinadores de Hamás en el Medio Oriente han sido muy debilitados por Israel, respaldado por Estados Unidos. Hezbollah, uno de los principales partidarios de Hamás, se vio significativamente debilitado en el campo de batalla y su liderazgo fue destruido. En sus redes sociales se pronunció el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Se refirió a una de las rehenes liberadas de nacionalidad británica y pidió que se respeten todas las fases del acuerdo. En Francia, el Elíseo dio a conocer que el presidente Emmanuel Macron sostuvo una llamada con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, sobre el futuro de la gobernanza en Gaza. El presidente de la República expresó al presidente de la Autoridad Palestina su pésame y el del pueblo francés por todas las víctimas civiles en Gaza. El acuerdo confirmado ayer dio esperanzas de que volverían la seguridad y la paz para todos. Además, el Papa Francisco mandó un mensaje para israelíes y palestinos. Tanto los israelíes como los palestinos necesitan claros signos de esperanza. Espero que las autoridades políticas de ambos, con la ayuda de la comunidad internacional, puedan alcanzar la solución adecuada para los dos estados. Un pedido global por la paz en Medio Oriente. Y ahora quisiera pasar a hablar de la guerra en Ucrania, que por supuesto continuó con la misma dinámica. Y las tropas rusas siguieron logrando avances significativos en Chasiv Yar, están forzando la retirada de Ucrania de Velika Novosilka, al bloquear todas las líneas de suministro, y se encuentran a punto de anunciar la captura de Toretsk, todas ciudades muy importantes en términos estratégicos, ya que le permitiría a Moscú llegar al óblast de Dnipropetrovsk y centrarse en las ciudades más relevantes del norte de Donetsk, como Kramatorsk y Sloviansk. A su vez, se destacan ofensivas y contraofensivas en la región de Kursk, confirmando que Kiev destina todos sus esfuerzos a mantener un pie en territorio ruso, mientras continúan los bombardeos a ambos lados, una situación que sigue escalando por el uso de misiles occidentales de largo alcance y las contundentes respuestas rusas. Pero la situación de Ucrania podría empeorar todavía más en un futuro, ya que si bien el gobierno de Joe Biden aumentó la ayuda militar antes de dejar la Casa Blanca, el mandatario norteamericano Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que suspendía toda ayuda exterior por 90 días, lo que incluye a Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que había personas alrededor de Trump que le transmitían información errónea y prorrusa, por lo que llamó a Europa a hacer más ruido y hablar más fuerte. Estas declaraciones las hizo en el Foro Económico Mundial de Davos
y agregó que Europa tenía que aumentar su gasto en defensa y convertirse en un actor global indispensable para no ser ignorado por Donald Trump. Por último, aclaró que no aceptaría cualquier condición de Estados Unidos para alcanzar la paz. Rusia ha atacado este sábado Kiev con una oleada de drones y misiles, dejando al menos 4 muertos en la capital. Las autoridades ucranianas también han informado de 5 muertos en la ciudad de Kryvyi Rog, cercana a Zaporilla y al frente del río Dnieper. Mientras tanto, en territorio ruso, varios emplazamientos industriales han sido incendiados por ataques ucranianos. Se han registrado daños en las regiones rusas de Kaluga y Tula tras los bombardeos de los drones, según las autoridades locales. Estos territorios se encuentran relativamente cerca de Moscú, a unos 200 kilómetros al sur de la capital. Con la guerra acercándose a su tercer aniversario, el futuro sigue siendo incierto para Kiev, mientras el presidente estadounidense Donald Trump asume el cargo. Trump dijo a los periodistas que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le había informado de que quería llegar a un acuerdo de paz, expresando la esperanza de que su homólogo ruso hiciera lo mismo. Trump, que prometió poner fin a la guerra en su primer día en el cargo, ha dado marcha atrás y ha revisado su oferta a un plazo de 6 meses. Mientras tanto, la guerra continúa. Never, by the way, Russia never would have gone into Ukraine. I had a very strong understanding with Putin that it would have never, ever happened. He disrespected Biden. Very simple. He disrespects people. He's smart. He understands. He disrespected Biden. We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon. And we'll see how it all happens. We're going to look at it very soon. One thing I do feel, the European Union should be paying a lot more than they're paying because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, viajó a Polonia para reunirse con su homólogo Donald Tusk con la intención de comenzar a delinear un acuerdo de defensa mutuo y de seguridad que se firmaría a fin de año y reforzar la cooperación, sobre todo en el Mar del Norte y en el Báltico. Asimismo, se abordó la necesidad de aumentar la ayuda a Ucrania en un intento de reemplazar la ayuda norteamericana si Trump le daba la espalda. A su vez, también se reunió con el presidente Andrzej Duda y visitó el campo de concentración de Auschwitz, prometiendo luchar contra el creciente sentimiento antisemita que despertó en su país el conflicto en la Franja de Gaza. Y poco antes de la visita a Varsovia, Starmer había viajado a Kiev para reunirse con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y firmar un tratado de colaboración por el cual se comprometía a garantizar la seguridad del país durante 100 años. Además, comunicó que este año el Reino Unido aumentaría considerablemente su apoyo militar y que ya habían aprobado envíos de armas por 3.000 millones de libras. A su vez, adelantó que irían todavía más lejos para apoyar la línea del frente, poniendo a disposición un préstamo de 2.200 millones de libras y que no sería devuelto por Ucrania, sino por los intereses de los activos rusos congelados. Por último, se trató la posibilidad de que se desplegaran tropas occidentales en Ucrania para que supervisaran un eventual acuerdo de paz. Los anuncios de ayuda por parte de Starmer van en contra del plan de Donald Trump, que intenta presionar a Kiev a negociar la paz con la amenaza de reducir o finalizar la asistencia militar. Reino Unido y Polonia van a ampliar su cooperación militar firmando un nuevo tratado de defensa y seguridad. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió con su homólogo polaco Donald Tusk en Varsovia el viernes para hablar sobre la cooperación de la OTAN y el apoyo a Ucrania, entre otras cosas. Starmer expresó su intención de reforzar la cooperación en los mares Báltico y del Norte. The UK has secured £8 billion of defence deals in Poland over the last 3 years alone. And we're going further today, opening a new joint programme office in Bristol to deliver our £4 billion partnership, to deliver the next generation of air defence system to Poland. Starmer también visitó el campo de exterminio nazi de Auschwitz y expresó su absoluto horror por lo que vio. Se comprometió a luchar contra el creciente antisemitismo en el mundo debido a la guerra entre Israel y Hamás, que está provocando un aumento de los temores entre la comunidad judía en Gran Bretaña. El primer ministro británico Keir Starmer visitó este jueves Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
y ambos firmaron el bautizado como Tratado de Colaboración de 100 años, que incluye el compromiso de ayudar a garantizar la seguridad de Ucrania durante un siglo frente a Rusia. In 2025, the UK will give more military support to Ukraine than ever before. We have already committed £3 billion for military aid this year. And we're going further to support the front line, providing a £2.2 billion loan, which will be paid back, not by Ukraine, but from the interest on frozen Russian assets. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la toma de posesión de Donald Trump, de sus primeras medidas, de las reacciones internacionales y mucho más. No se vayan, ya volvemos.